Muy buenas tardes. El día de hoy me permito presentar el equipo número 1, integrado por Juli Serendera Valdeza Guzmán, Víctor Hugo Escamilla Mendoza, Marta Guadalupe Granado Carrión y Cintia Magali Rangel Medina, que nos permitiremos exponer el tema de factores institucionales, sociales y psicológicos que influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y a continuación le cedo la palabra a mi compañero Víctor, que va a desarrollar el tema factores institucionales. Factores institucionales pueden definirse como características estructurales y funcionales que difieren en cada institución. Se incluyen variables tales como los horarios, los tamaños de los grupos, número de libros en la biblioteca y el ambiente institucional que influyen en el rendimiento académico del estudiantado. ¿Para qué sirve una institución? Son creadas para desempeñar determinada labor económica, política, social, educativa, cultural, científica. ¿Qué son las instituciones educativas? Tienen la finalidad de prestar educación preescolar y 9 grados de educación básica como mínimo y la media superior. Tipo de gestión de las instituciones educativas. Privada, se constituyen con autorización del Ministerio de Educación, quien les confiere la potestad de brindar servicios de enseñanza garantizando la libertad y pluralidad. Públicas de gestión directa, en este caso las gestiones las asumen entidades estatales. Públicas de gestión privada, se trata de entidades sin fines de lucro. Función de las instituciones educativas, instruir al individuo de forma correcta, ayudar y brindar educación para ser buenos ciudadanos. Las funciones principales son desarrollo pleno del alumno, preparación para el ejercicio de la ciudadanía, cualificación para el trabajo y proporcionar los medios para progresar en los estudios posteriores. Etapas o niveles de la educación: preescolar, escuela primaria, escuela secundaria y educación superior. Directivo: son quienes desempeñan las actividades de dirección, planeación, coordinación, administración y son responsables del funcionamiento de la organización escolar. El perfil de los directivos reconoce que esta función supone un gran compromiso moral por favorecer que las escuelas sean espacios donde niños, niñas y adolescentes mejoren sus habilidades, con la finalidad de que se desarrollen de manera integral en un ambiente de equidad, inclusión, excelencia e interculturalidad. Docentes significa enseñar, y son las personas que se desarrollan labores académicas directa y personalmente con los alumnos de los establecimientos educativos. Una de sus responsabilidades es la preparación de su tarea académica, investigación de asuntos pedagógicos, evaluación, calificación, planeación, disciplina, formación de los alumnos, reuniones de profesores, dirección de grupos, actividades informativas, culturales y deportivas, atención a los padres de familia y acudientes, servicios de orientación estudiantil y actividades vinculadas con otros organismos o instituciones. Las estrategias son el conjunto de procedimientos, métodos, técnicas y actividades. Las estrategias de enseñanza son procedimientos utilizados de manera intencionada y flexible por el docente. A continuación, mi compañera Marta va a desarrollar el tema factores sociales. ¿Qué es el aprendizaje social? Es un proceso que consiste en la toma de nuevos aprendizajes de forma indirecta. Es común observar personas que adquieren nuevas habilidades por medio de la observación. Características del aprendizaje social. Se fundamentan ciertos aspectos que permiten comprender efectivamente el por qué es posible que una persona actúe de determinada forma. Por ejemplo, la enseñanza no siempre se produce de la misma manera, es decir, el aprendizaje se da por medio de la modificación de la conducta a través de refuerzos o castigos. El aprendizaje es un proceso cognitivo, es decir, las personas hacen uso de estados mentales, así como de la motivación y la atención para aprender. Y el papel del aprendiz es activo, es decir, la persona es consciente sobre aquello que desea aprender. Tipos de aprendizaje social. Puede darse en dos escenarios. El primero
se refiere al ambiente que determinará la conducta de la persona. Y el segundo hace referencia a la motivación. Familia y soporte. Los padres poseen un sitio importante frente a los logros de aprendizaje de sus hijos. Los que tienen un buen nivel de educación o preparación se encuentran en condiciones de dirigir, guiar, dar consejos asertivos a sus hijos. La práctica de valores, las familias integradas, el autoestima, el autoconcepto, la televisión, el uso de Internet. En consecuencia, es imprescindible que los padres intervengan desarrollando una buena autoestima que les permitan ser estudiantes asertivos a la hora de tomar una decisión. Integración. Hablar de integración e inclusión educativa, por supuesto que permitirá observar afinidades y objetivos compartidos. Sin embargo, sustentando la idea de que la educación evoluciona, que busca la mejora constante y el desarrollo integral de sus participantes, los factores comunitarios, tales como la cultura, tradiciones, mitos, creencias, ceremonias religiosas, los medios de comunicación, repercuten de manera pragmática cuando se trata de encaminar positiva o negativamente en el desarrollo de los aprendizajes. Sin duda alguna, la concepción distinta de la educación basada en el modelo de mayor tendencia en el sistema educativo actual implicará un funcionamiento y participación distinta para lograr con éxito los objetivos planteados por el mismo. Grupos de referencia. Según datos del INEGI, el 23% en edad escolar no asisten a clases. Sin embargo, existen apoyos especializados y de suma importancia para la salvaguarda del derecho a una educación, que se estructuraron en 3 grupos importantes: las unidades de orientación al público, los centros de atención múltiple y las unidades de servicio de apoyo a la educación regular, los cuales son servicios educativos que continúan activos hasta la actualidad para los niveles básico y medio superior. A continuación le cedo la palabra a mi compañera Julissa, que va a hablar sobre los factores psicológicos. Factores psicológicos que influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Primero vamos a desarrollar lo que es el aprendizaje. De acuerdo a la bibliografía, el aprendizaje es un cambio permanente en la conducta del ser humano. Aprendemos de diferentes formas y que no existe una manera correcta o errónea para el aprendizaje. De acuerdo a las características de cada individuo, tenemos nosotros nuestras diferentes maneras de aprender. Un ejemplo es cuando el niño apenas está empezando a aprender a hablar, donde la mamá constantemente le está repitiendo las palabras. Posteriormente tenemos la importancia del aprendizaje. Es importante que nosotros como individuos visualicemos que el aprendizaje se realiza durante todo el tiempo de la vida. Debemos de ser conscientes e inconscientes de seguir aprendiendo. Existen las diferentes maneras de aprender, en las cuales nosotros diseñamos los mejores ambientes y escenarios durante nuestra vida. El aprendizaje de conocimientos disciplinares y de contenidos específicos. Este tipo de aprendizaje nos habla acerca de la lengua materna, donde nosotros entablamos la comunicación, establecemos las matemáticas, la ciencia, el arte y la ética. Esto siempre lo vamos a desarrollar conforme vaya pasando nuestra vida. Y esto nos va a llevar a la creatividad. Otro tipo de aprendizaje son los hábitos y el comportamiento. En este caso, estamos buscando la modificación de la conducta del estudiante o del individuo, particularmente en las conductas llamadas violentas. Aquí es bien importante que el alumno escuche al maestro cuando le pide guardar silencio, tomar una postura adecuada en el aula, mantener limpio el espacio donde se desarrolla, comer bien, relacionarse adecuadamente con sus compañeros.
Otro tipo de aprendizaje que podemos identificar es el aprendizaje significativo. En este aprendizaje nosotros estamos hablando sobre lo práctico de la vida cotidiana. Aquí vemos nosotros la lengua materna, la ciencia y la historia. Es evidente que las propuestas nos persiguen sobre el aprendizaje, que recurran únicamente a la memoria, sino que partiendo de la expresión verbal o escrita se establecen las diferentes relaciones conceptuales para continuar aprendiendo. Aprendizaje colaborativo o cooperativo. Aquí nosotros vamos a identificar que en este aprendizaje estamos hablando sobre el trabajo en equipo, donde es de mayor característica el carácter social. El aprendizaje colaborativo se hace evidente especialmente en las aulas, que tienen organizaciones y que propician el trabajo de los grupos en el alumnado. Las teorías del aprendizaje que podemos identificar en la bibliografía puede ser la teoría conductista, donde el aprendizaje es explicado en términos de eventos observables, tanto de la conducta como del ambiente que lo rodea. La teoría cognitiva, que postula que el aprendizaje es aplicado en los procesos del pensamiento, analizando la raíz del aprendiz. La teoría psicosocial, donde el aprendizaje en términos de las interrelaciones del aprendiz con su entorno social. Bien importante que el alumno identifique las interrelaciones que existen en el entorno con el aprendizaje que estamos adquiriendo. Otro de los puntos es el objetivismo. El aprendizaje se enfoca en transferir lo que existe hacia el sujeto aprendiente. El interpretivismo, donde hacemos uso del racionalismo y el idealismo. La realidad es interna y relativa. Depende del marco de referencia el conocimiento que se construye. También tenemos el pragmatismo, donde nos habla acerca del conocimiento, es negociado entre la experiencia y la razón. En la bibliografía vamos a identificar los ciclos de la ciencia. A través de este ciclo nosotros vemos cómo se aplica el aprendizaje. A través de observar la realidad, enfrentarse a un problema práctico, encontrar contradicciones en las teorías existentes, hacer preguntas, realizar observaciones sistemáticas, proponer algunas explicaciones y establecer hipótesis de explicaciones dadas, realizar procedimientos para probar las hipótesis, comparar los resultados de la prueba de hipótesis con la explicación inicial y realizar nuevas investigaciones que aporten datos para resolver el problema. También encontramos las corrientes epistemológicas por la fuente del conocimiento. En estas vamos a identificar el empirismo, nativismo, racionalismo, escepticismo, realismo, idealismo y pragmatismo. Algunos de los problemas a los que se encuentra el aprendizaje psicológico es la depresión y el autoestima. Bien importante identificar que en la depresión es un problema en el cual constantemente se encuentra involucrado en el alumnado, ya que baja el rendimiento de este. Y esto a nivel mundial ha afectado hasta el 5% de la población. ¿Y qué causas lo pueden generar? Pues la pérdida de algún familiar, la ruptura sentimental o el desempleo. En la autoestima, nosotros estamos hablando como la percepción personal que tiene el individuo de la situación de la vida, ese marco conceptual, cultural, con relación a los valores. Luego tenemos el desarrollo humano. En este, nosotros podemos identificar el concepto holístico, donde nos habla acerca de que el resultado de un proceso complejo que incorpora factores sociales, económicos, demográficos, políticos, ambientales y culturales. El aprender es un proceso permanente de cambios, dados en el devenir histórico.
el aprendizaje puede ser concebido como un proceso activo, personal, de construcción y reconstrucción de conocimientos, de descubrimiento del sentido personal y de la significación vital que tiene el conocimiento. Nosotros podemos identificar los diferentes tipos de aprendizaje, así como el aprendizaje para la vida y el desarrollo del sujeto, donde éste acude a la escuela como una institución para promover este sistema de aprendizaje. Este primer sistema nos orienta a estimular al aprender a vivir consigo mismo. El segundo sistema nos estimula a aprender y a socializarnos. Luego tenemos las diferentes variables cognitivo-emocionales. En estas variables vamos a identificar la motivación, la inteligencia emocional y el rendimiento académico. La motivación es un elemento constancial a la labor educativa del profesor, que estimulen y orienten a los estudiantes a realizar todos los esfuerzos necesarios para lograr el aprendizaje. Es bien importante que el maestro motive al estudiante para que siga aprendiendo, ya que no existe una manera ideal para el aprendizaje, ya que cada individuo tenemos diferentes formas de aprender, pero para ello es la psicología del aprendizaje, para ayudarnos tanto al alumno como al maestro para seguir aprendiendo. A continuación, mi compañera Cintia nos va a hablar sobre la inteligencia emocional y el rendimiento académico. Inteligencia emocional. Por la relevancia de los aspectos emocionales en el estudio de los factores que pueden incidir en el desempeño académico en contextos de logro, a partir de las consideraciones expuestas en el marco teórico sobre las diferentes variables objeto de estudio, se plantean los objetivos de la investigación. Nos proponemos averiguar, por una parte, si las metas que persiguen los estudiantes, las atribuciones causales que realizan, el autoconcepto que poseen y la inteligencia emocional que muestran están relacionadas entre sí y cómo es la naturaleza de esa relación. Y por otra parte, determinar la capacidad predictiva que poseen cada una de las variables sobre el rendimiento académico del alumnado. Asimismo, pretendemos analizar si el sexo, la edad y el rendimiento del alumnado introduce diferencias en las variables contempladas. Rendimiento académico. El proceso de enseñanza se lleva a cabo de un proceso de aprendizaje, el cual ha sido asociado desde una perspectiva tradicional al resultado de las calificaciones que tiene el alumno. Para algunos autores, esta calificación es el resultado del rendimiento académico de los alumnos. Sin embargo, Edel, en el 2003, lo conceptualiza como un constructo susceptible de adoptar valores cuantitativos y cualitativos, a través de los cuales existe una aproximación a la evidencia y dimensión del perfil de habilidades, conocimientos, actitudes y valores desarrollados por el alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Rendimiento académico. El rendimiento académico no presenta variaciones con respecto a los enfoques, dado que los estudiantes reciben una enseñanza a partir de diferentes enfoques, es decir, el trabajo que se realiza en el aula. La competencia docente es explicada a partir de factores definitorios que configuran un modelo teórico susceptible de validación empírica y a su vez influyen en el rendimiento académico de los estudiantes. Se concluye que el desempeño de los docentes con la aplicación del enfoque por competencias no guarda relación con el rendimiento académico de los alumnos.